Ave María Purísima. Muy bien, dentro de este largo discurso, como os he dicho, que ocupa 4 capítulos nada menos del Evangelio de San Juan, hay una parte a la cual los biblistas dan una especial importancia. Y también algunos grandes maestros de la vida espiritual, pienso en la no hace mucho fallecida Chiara Lubich, fundadora de los Focolarinos. Es lo que se conoce como el testamento de Jesús, sus ultimísimas palabras en ese contexto de la última cena, porque después las últimas pues las tuvo en la cruz. Bien. Es una apelación a la unidad, es, como os he dicho, una oración que hace al Padre en voz alta. Eso significa que quiere ser escuchado y que a la vez que está rezando al Padre está transmitiendo una enseñanza, nos está enseñando cómo debemos hablarle a Dios y nos está también enseñando algunas cosas que debemos practicar para nuestro comportamiento. Como este fragmento no es tan conocido como otros, por ejemplo el que hemos meditado en la charla anterior, el de la vid y los sarmientos, voy a leer el fragmento del Evangelio de San Juan donde hace referencia a ello. Le dice Jesús al Padre: no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también conmigo, para que contemplen mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El final de esta larga oración, no de este fragmento, sino del conjunto de lo que se llama el discurso después de la última cena, lo que constituye de verdad el testamento de Jesús, pues expresa su última voluntad, es la petición que el Señor le hace al Padre para que los discípulos permanezcan unidos. Fijaros que le ha dicho al Padre en voz alta para que lo oyéramos: el que no está unido a mí no da fruto, como el sarmiento a la vid. Y hemos visto que esa unidad con Cristo tiene 2 dimensiones, la intelectual y la afectiva, cabeza y corazón, las 2 dimensiones del ser humano. La intelectual, siempre con humildad, porque hay cosas que entiendes y otras no entiendes. Aceptar siempre las enseñanzas de Jesús, también cuando no las entiendes. Ahí entra la humildad. Por tanto, estoy unido a Cristo cuando acepto el mensaje de Jesús. La unión afectiva, el mínimo, el umbral que hay que cruzar para estar unido a Jesús, el mínimo, la gracia de Dios. A partir de ahí hasta la santidad, es decir, hasta amar al Señor como la Virgen, como los santos. ¿Cómo se hace, cómo se aumenta esa unión afectiva? La oración y los sacramentos. Y os decía antes, esa oración tenemos que intentar que se convierta en un hábito, en una rutina, porque así es mucho más fácil hacer las cosas. Tenemos ya el hábito de rezar, el hábito de rezar el rosario, el hábito de confesarse, el hábito de ir a misa diaria. Y eso te facilita mucho la cosa y vas poco a poco aumentando tu relación con el Señor. Esa unión afectiva se va incrementando. Perdón. Pero esto es la unión con Dios, la unión con Jesús, la unión, digamos, personal. El Señor quiere también decirnos otra cosa. No basta con esta unión personal. ¿Para qué?
vuestro trabajo apostólico sea eficaz, es necesario que demos un testimonio de unidad entre nosotros, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Si antes ya se lo ha pedido para que pudieran hacer frente al enemigo, ahora le pide al Padre pensando en la vitalidad apostólica de la nueva comunidad. Y es tan importante para él esta unión entre los discípulos que lo repite 2 veces. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. Ya Jesús se había referido a las consecuencias de la división al advertir que un reino en guerra civil no puede subsistir, una familia dividida no puede subsistir. Eso lo recuerda en su Evangelio San Marcos. Ahora, en esta petición última y solemne, su despedida, como cuando la mamá está muriendo y tiene a sus hijos alrededor, el papá está muriendo, ¿qué le dice la mamá a sus hijos cuando se va? Llevaros bien entre vosotros, ayudaros entre vosotros, sois hermanos, no os peleéis por un pedazo más o menos de herencia, llevaros bien entre vosotros. Si uno pasa necesidad, que el otro le eche una mano. Eso es lo que dice una mamá y lo que dice un papá. Llega la hora de la muerte y a veces tienen que sufrir ver el hecho de que sus hijos, a los cuales ha querido más o menos a todos por igual, sus hijos no se hablan entre ellos, o intuye que va a haber riñas y peleas y hasta pleitos civiles a propósito de a quién le toca este pedazo o este otro pedazo de la casa, ¿no? Entonces la mamá, el papá dice, me voy, pero quiero que estéis unidos. Por eso se llama el testamento de Jesús, ¿no? Como un papá, una mamá hacen cuando reúne a sus hijos y dice, si no estáis unidos, me sentiré fracasado. En este caso Jesús dice, si no estáis unidos, no habrá eficacia apostólica. Si no estáis unidos a mí, no daréis fruto, vid y sarmientos, pero también si no estáis unidos entre vosotros, no habrá eficacia apostólica. Pero, sin embargo, esta petición última y solemne no está dirigida a los apóstoles, reiterándoles una enseñanza ya dada, sino que se está dirigiendo al Padre, al que ha encomendado que cuide de los suyos, de los que Él le ha dado, y le pide que sean uno, pero no de cualquier modo, sino como ambos, el Padre y Él, son uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, pues sólo así serán perfectamente uno. Pero ¿en qué consiste la unidad entre el Padre y el Hijo, a la que habría que sumar la unidad con el Espíritu Santo? ¿Esa unidad es acaso uniformidad? Es una unidad que se construye sobre la tolerancia a las distintas opciones que cada uno adopte. La unidad de la Santísima Trinidad, aquella a la que debemos aspirar, es la que se construye sobre el amor. Es el amor entre los discípulos, motivado por el amor debido a Dios, el que hace posible que la relación entre dos o más no sea ni de imposición por parte de uno, ni de anarquía, donde para que haya paz cada uno debe poder hacer lo que quiera. Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, en el cual el Espíritu Santo depositó el carisma de la unidad, dice lo siguiente a propósito de esto. La unidad no es un desafío difícil de vencer, ni un ideal tan alto como para desanimar si la comprendemos y la experimentamos al menos un poco. La unidad, toda unidad, la nuestra con Dios y la nuestra con los hermanos, es un don de Dios. En efecto, dice Chiara Lubich, Él es siempre el primero en amarnos, pero después exige nuestra parte y podemos corresponder a este don con el amor hacia Dios y hacia el prójimo con el amor recíproco. Los hermanos que se aman recíprocamente en Cristo actúan aquella palabra suya que dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sí, porque la unidad es incluso una presencia de Jesús. Quien vive según su mandamiento, ámense los unos a los otros como yo les he amado, y está dispuesto, por lo tanto, a morir también por el hermano, experimenta verdaderamente
la presencia espiritual de Jesús, de su Espíritu, que es paz, alegría, luz y todos los dones del Espíritu. Y una vez hecha esta experiencia ya no la olvida. Al contrario, generalmente se compromete en repetirla durante toda su vida. Pero este amor, a imitación de la Santísima Trinidad, es necesaria e inevitablemente un amor que abraza la cruz. Es imposible amar de amor, o sea, es imposible hablar de amor como el de Cristo si no se tiene en cuenta que ese amor llevó al Señor a morir en la cruz. Es decir, no podemos entender el amor desde la perspectiva del sentimiento o de la apetencia, sino desde la perspectiva usada por Jesús. Fidelidad al Padre y entrega de su vida por obediencia al Padre y por amor a los hombres. El amor verdadero es el que es capaz de pensar antes en el bien del prójimo que en el bien propio, estando dispuesto incluso a dar la vida por él. El amor verdadero se demuestra en las obras y no solo en los sentimientos o en las palabras. El amor auténtico no espera a que otros hagan las cosas cuando él está viendo que hay que hacerlas. El amor a imitación de Cristo es capaz de perdonar 70 veces 7 y es capaz de ponerse en el lugar del otro para entenderle mejor y así amarle mejor. La unidad, por lo tanto, se basa en el amor y eso cuesta. El amor es alegría y gozo, pero también es sacrificio. Ignorar esta segunda parte es no conocer el amor y desde luego no conocer cómo nos ha amado el Señor. Bueno, eso significa que el Señor quiere que estemos unidos y quiere que estemos unidos por nuestro propio bien. Repito, como una mamá quiere que sus hijos estén unidos. Pero quiere que estemos unidos también para que nuestra labor apostólica sea eficaz, que sean uno, Padre, como tú y yo, para que el mundo crea. Estamos unidos a todos los niveles. Miremos la Iglesia en su conjunto. Madre mía, qué peleas, ¿no? Qué peleas. Unos contra otros, qué peleas, qué escándalo. Va bajando. Muchas veces las parroquias son un lugar de pelea. ¿Cuánta gente ha quedado herida? Porque hay tal señora que quiere mandar y que manda, ¿no? O quizá el sacerdote no sabe ser acogedor, no es un lugar donde hay unidad. Y personas que han estado a veces años colaborando con esa parroquia se sienten defraudados y se marchan, ¿no? No hay unión, no hay unidad ahí. Entras dentro de las familias. Tú quieres transmitir la fe a tus hijos, pero si estás peleándote continuamente con tu cónyuge, ¿qué ejemplo estás dando? ¿De qué sirve que digas hay que ir a misa el domingo tal si tu testimonio es el de una persona violenta, agresiva, egoísta, rencorosa? Y lo mismo en el trabajo, lo mismo en una patria. No hay unidad. Hay deseo de independencia, los ricos se quieren independizar y que a los pobres les ayuden otros, ¿no? Si no hay unidad, no hay vitalidad. Si no hay unión con Cristo, no hay vitalidad. Pero también si no hay unión entre nosotros, no hay vitalidad. Ni en la Iglesia, ni en la familia, ni en la sociedad. Pero esta unidad que vemos, no hace falta ser muy inteligentes para darnos cuenta de que esta unidad tiene un efecto positivo, la unión hace la fuerza, decimos, esta unidad tiene un precio. Ese precio es la cruz. Ese precio es saber ceder antes que romper. Si uno no está dispuesto a tragar mucho, a ceder mucho, a aceptar muchas humillaciones, y no lo olvidéis, la humildad es una virtud que generalmente no hace falta buscarla. Es una virtud que te viene sola. Es decir, las humillaciones te vienen. No hace falta que las busques, te vienen. La humillación que implica hacerte mayor y tener que pedir ayuda hasta para vestirte. La humillación que implica que quizá en tu empresa no te han reconocido. La humillación que implica la convivencia con una persona de carácter difícil. La humillación viene,
Ese es un ingrediente de la cruz. Y es mucho mejor eso que romper. Es mucho mejor ceder antes que romper. Para llevar adelante, por ejemplo, la unión en una familia, hay que tragar, hay que aguantar, hay que abrazar la cruz. Incluso hay que amar la cruz. No sé, cada uno tiene su historia y sus referentes, ¿no? Pero cuando has vivido en una familia donde has visto cómo tus padres tenían problemas, entre ellos, por el carácter diferente que tenía el uno y el otro, hablo de mi caso, pero has visto cómo, a pesar de eso, se han mantenido unidos. A pesar de eso, han pasado los años y han mantenido el matrimonio. Y uno, sin duda, hablo de mi caso, repito, cedía más que el otro. Sin duda, sí. Pues será que uno era más santo que el otro. Pero han logrado mantener el matrimonio. ¿Qué habría ocurrido si eso no hubiera pasado? ¿Qué habría sido de mi hermana y de mí? Yo veo las consecuencias devastadoras que ha tenido en mis sobrinos el divorcio de mi hermana, que tuvo mi hermana, ¿no? Hace ya muchos años, la consecuencia devastadora era un adolescente y una niña. Lo veo y digo, eso me podía haber pasado a mí si mi papá y mamá, de caracteres muy diferentes, no hubieran sido capaces de decir, tenemos una familia y tenemos que pagar el precio de la familia. Y si no pagas el precio de la familia, pagarás el precio de la ruptura de la familia. Y eso, si eso es a nivel familiar, lo amplías, ¿no? A nivel parroquial, a nivel eclesial o a nivel social, ¿no? Es decir, nadie duda de la importancia de la unidad. Nadie duda. La unión hace la fuerza. Y una familia donde no hay unidad, porque donde hay caridad y amor ahí está Dios, donde no hay unidad hay siempre alguien, y ese alguien es el demonio. O está Cristo, que está presente donde dos o más están unidos en mi nombre, o está el anticristo, el demonio. No hay unidad, has dejado que el demonio entre. Cuando está el Señor, la familia es un paraíso. Qué bien se está aquí. Y cuando no está el Señor y está el demonio, es el demonio, es decir, es el infierno. Esta casa es un infierno. Aquí no hay quien viva. Yo creo que esto lo entiende todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar? La cruz. Solo hay una dificultad, y hay que aclararla siempre. La cruz tiene que ser aceptada sea cual sea. Esto, por lo menos, a mí me parece algo que es necesario aclarar para evitar abusos. Lo digo una y otra vez. En la vida, para mantener la unidad en la familia, para mantener la unidad en la iglesia, para mantener la unidad en el país, para mantener la unidad entre el género humano, en la vida hay que aguantar mucho. No poco, sino mucho, pero no todo. Hay que aguantar mucho, pero no todo. O sea, una mujer, por poner un ejemplo, podía darse al revés, una mujer no tiene por qué aguantar para mantener la unidad en su familia que su marido la pegue. No, es que mi marido me pega, pero tengo que aguantar. No, perdóname, pero eso es una línea roja que se ha cruzado. Pero tú no puedes aguantar eso. Yo recuerdo, quizá alguna vez os lo he contado, una señora de la parroquia, que ya no es feligresa, hace tiempo que se fue, seguramente porque regresó a su país, que me contaba con gran dolor cómo ella era latina, una señora latina, creo que de Nicaragua, no estoy seguro, casada civil y religiosamente con su esposo, vivía pues con de orgaces, de gente de dinero, pero su esposo pues la maltrataba, y entre los maltratos, nunca la pegó, pero los maltratos verbales frecuentes, la humillaba trayendo a la casa a sus amantes y obligándola a ella a que sirviera de criada a sus amantes en su propia casa. Era una humillación horrorosa. Esta mujer me contaba con el dolor inmenso. Tú esto no lo tienes que aguantar. Y ella me decía, ¿y a dónde voy? ¿A dónde voy? Me tengo que volver a mi país.
No sé si tendría o no tendría documentos, supongo que sí, por matrimonio, pero ¿a dónde voy? Él es el dueño de todo, hicimos separación de bienes, yo me voy con lo opuesto, mis hijos se los va a quedar él, ¿a dónde voy? Al final me imagino que yo dejé de verla después de 2 o 3 años, supongo que aquello se rompería de alguna manera, sería su país, porque él decidiría que había encontrado otra a la que abusar. Bueno, es decir, en la vida hay que aguantar mucho. Repito, no poco, sino mucho, pero no todo. Y esto, familia, iglesia, sociedad. El Papa Benedicto XVI dijo, y lo dijo en varias ocasiones, hablando de la misión del Papa, no de él, del papado en general, ¿no? Dijo, el Papa no es un monarca absoluto, que no tiene ningún tipo de limitación, que decide, señor de horca y cuchillo medieval, que a este le mato y a este no le mato. ¿No? El Papa no es el dueño del mensaje. El Papa no es un señor que puede decir, habéis oído que Cristo os dijo, y yo os digo, no había sacerdotisas y ahora yo digo que sí que las hay. Hace falta comulgar en gracia a Dios y ahora yo os digo que no hace falta. No es el dueño del mensaje. En la vida familiar, eclesial o nacional hay que aguantar mucho, mucho, porque la unidad es un grandísimo valor y romper la unidad es siempre una tragedia. Pero en la vida no hay que aguantar todo. Yo no podría aguantar, lo digo claramente, yo no podría aguantar en la Iglesia Católica si la Iglesia Católica decidiera aceptar el sacerdocio de las mujeres. No podría aguantar. Por poner un ejemplo concreto, que no es el único. Porque entendería que tendría que elegir entre mi conciencia y lo que la Iglesia en ese momento estaría aceptando, que iría en contra de aquello que el Señor ha hecho y la Iglesia ha enseñado. Cuando el cardenal Newman, beato cardenal Newman y pronto, si Dios quiere, San John Henry Newman, se convirtió del anglicanismo al catolicismo, sus amigos anglicanos, algunos de ellos muy próximos también al catolicismo, el llamado movimiento de Oxford, que después dio lugar a lo que se conoce como la High Church, la alta iglesia anglicana, próxima al catolicismo en algunos de sus ritos, le reprocharon esa conversión y le dijeron, tú te haces católico y renuncias a pensar. Y él puso un ejemplo muy gráfico, era un hombre inteligente y brillante, además de ser un santo. Dice, en la iglesia, cuando entramos en la iglesia, los hombres no nos piden que nos quitemos la cabeza, nos piden solo que nos quitemos el sombrero. Es decir, yo sigo teniendo una cabeza y pensando, no soy un demente, no soy un animal. A veces me da la impresión de que hay un tipo de obediencia que ha renunciado al ejercicio del pensamiento. Jesús ha dicho, Jesús, y por tanto nadie puede pretender que yo obedezca a alguien que enseña lo contrario a lo que ha dicho Jesús. Y si lo pretende, voy a seguir a Jesús. Fue el propio, si no recuerdo mal, es en el Hechos de los Apóstoles, donde dice hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hay un pasaje precioso en la historia de San Francisco. Normalmente algunos piensan que la primera aparición del Señor a San Francisco fue en la ermita de San Damián, cuando le dice, repara mi casa, que como ves amenaza ruina. Esto no es verdad. Cuando San Francisco hace su primera conversión es cuando está en la cárcel después de la batalla entre Sis y Perugia. Ahí empieza su conversión. Regresa a su casa y regresa desconcertado. No sabe. Él dice, lo que antes era dulce para mí se me había vuelto amargo. Las fiestas ya no le satisfacen. Y se presenta una nueva oportunidad de ganar el ansiado título nobiliario, ser nombrado, investido caballero. El Papa había convocado un ejército de aquellas luchas feudales. Ignoro si era luchar contra el emperador, que era lo habitual en la época, o contra otro señor feudal. Había convocado un ejército para ir hacia el sur, una región italiana que se llama la Puglia. Bueno, y entonces el padre le vuelve a animar a que, ellos ya son ricos porque son comerciantes, a que él
se aliste de nuevo en el ejército. Ha tenido mala suerte en la batalla contra Perugia, pero ahora sí, ahora va en el nombre del Papa, con el ejército del Papa, va a ser brillante y va a volver a casa con el título de noble, y eso va a dar a la familia un gran lustre. Bueno, y Francisco va, se apunta al ejército del Papa, se reúne con la gente que va llegando de todos los sitios en una ciudad que está cerca de Asís, Spoleto, tiene un espectacular castillo. Bueno, y mientras que está allí en el vivac, en el campamento, esperando ya salir el ejército entero hacia el sur, San Francisco tiene una aparición, la primera aparición de Jesús, la primera voz que oye clara, neta, de Jesús. Aún faltaba casi 2 años para que tuviera lugar lo de San Damián. ¿Y qué es lo que San Francisco escucha de Jesús? Una pregunta: Francisco, ¿a quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? San Francisco, que seguramente en ese momento no entendía muy bien a qué se refería, contesta de una forma lógica y espontánea: pues hombre, al Señor. Es mejor servir al Señor que al criado. Y Jesús le dice: ¿qué haces aquí sirviendo a mi criado? Se refería al Papa. ¿Qué haces aquí? Vuélvete a Asís, me tienes que servir a mí y yo te diré lo que tienes que hacer. Para Francisco fue un acto de una enorme humillación, porque todo el mundo, cuando le vio regresar, pensó que era un cobarde y que la experiencia que había tenido en la batalla anterior, la experiencia de la cárcel, le había llenado de miedo, y que esta historia de que se le había aparecido el Señor y le había dicho esto era simplemente una excusa para justificar su cobardía. Pero no era eso. Él aceptó la humillación de que no entendieron que quería servir al Señor. Para colmo, el Señor no le dijo qué quería hacer. Le dijo: espera, vuélvete a Asís y espera. Y entonces es cuando él, toda la historia que ya más conocida, ¿verdad? Empieza a hacer penitencia, empieza a ir todos los días a rezar a la capilla de San Damián, que estaba en ruinas, y ya año y pico después es cuando el crucifijo, el Señor, le vuelve a hablar por segunda vez: repara mi casa. Le ha tenido a prueba para ver si de verdad era capaz o no era capaz de obedecer lo que le iba a pedir. Pero el origen fue la elección entre seguir al Señor o seguir al criado. ¿A quién tenemos que servir? ¿A Dios o a los hombres? Y esto, os lo he dicho ya muchas veces, ¿esto quién? Los pecadores. Los pecadores. Que no es lo mismo ser pecador que estar en pecado. Ser pecador somos todos. Estar en pecado es cuando eres un pecador que no te has arrepentido y no has pedido perdón al Señor. Nosotros, pecadores, tenemos que escuchar la llamada del Señor. ¿A quién es mejor servir? ¿Al Señor o al criado? Al Señor, sin ninguna duda, al Señor. Al Señor. Es mejor servir a Dios antes que a los hombres. Vuelvo a repetir, la unidad es un valor extraordinario. Y en la vida familiar, eclesial, social, hay que aguantar mucho. No poco, no algo, sino mucho. Incluso diría muchísimo, pero no todo. No todo. Lo mismo que una mujer no tiene por qué aguantar que su marido la pegue o la maltrate verbalmente, lo mismo que un trabajador no tiene por qué aguantar una situación de ignominia o de injusticia, o de abusos o de presiones de tipo sexual, por ejemplo, para mantener este trabajo. A una chica le dicen: tienes que acostarte conmigo, no puedo aguantar esto. Bueno, pues del mismo modo, a nivel social, eclesial, decir: mira, yo tengo que aguantar mucho porque la unidad es un gran valor, pero no tengo que aguantar todo. Si hubiera habido que aguantar todo, pues cuando Lutero, por ejemplo, cuelga sus tesis contra las indulgencias en la puerta de aquel castillo alemán, pues entonces el Papa hubiera dicho: antes que os vayáis y que se rompa la unidad, lo que tú quieras, ¿no? Ya está. Y a Calvino le hubiera dicho: lo que tú quieras. Y a los ortodoxos, año 1054, Miguel Cerulario: lo que tú quieras. Y en ningún momento les dijeron esto: es decir, mira, queremos la unidad, pero no a cualquier precio. La unidad es un grandísimo valor, pero no a cualquier precio, porque no puede estar nunca como moneda de cambio, no puede estar nunca ni la dignidad de la persona,
ni tampoco el valor de la palabra, es decir, el valor de la verdad. En resumen, el Señor quiere que estemos unidos. Y eso por nuestro propio bien y también por la eficacia apostólica. Quiere que estemos unidos pagando el precio de la cruz. Es decir, siendo capaces de amar a la cruz, de abrazar la cruz por amor a Él. Pero no a cualquier precio. Ni en la familia, ni en la sociedad, ni en la Iglesia. El artículo 155 es un artículo que no se debería de emplear nunca, pero que por desgracia quizá alguna vez hay que emplearlo. Es decir, no a cualquier precio. La unidad es un grandísimo valor, pero la unidad también tiene unos límites, como así ha hecho y así lo ha entendido la Iglesia durante su historia. Hacemos un momento de oración en silencio.